dice que Él está en medio de nosotros. Y si Él está en medio de nosotros, debemos estar sonrientes y contentos, alabando y glorificando el nombre de aquel que dio su vida en favor de nosotros, de aquel de Cristo Jesús. Ay, 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 cosas que pasan. Digo cosas que pasan porque se me olvidaron mis lentes. Y ya le iba a decir al hermano Francisco, oiga, mejor del tema usted, ¿no? Porque a mí se me olvidaron mis lentes y me dijeron, no, aquí hay más, aquí hay lentes. Por eso no se preocupe. Yo pensé que me había librado. No funcionó. Ay, ay, ay. Me acordé de la palabra de Dios cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y esa es nuestra experiencia. Nada más un sí. ¿Y los demás? Muy bien. ¿Vale? Amén. Dígaselo a su cara. Ay, Señor, eres maravilloso. Me acuerdo de los cantos de hace ya un tiempo. Estamos de fiesta con Jesús. Y efectivamente debe ser una fiesta esto. Debe ser una fiesta. Entonces, en una fiesta pues hay risas, hay todo, pues. Exacto. Hay risas, hay alegría, hay gozo. Entonces, nada más que a veces nosotros la convertimos luego las reuniones en exacto. Entonces debe de haber gozo. ¿Por qué? Porque expresamos lo que el Espíritu Santo es, ¿no? El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, ¿no? Entonces, debemos de expresar el fruto del Espíritu Santo. Bien, eso nada más es la introducción. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí no traje mi agua. Ay, por favor. Traje mi tarro para... Gracias. Dios te bendiga con muchos nietos. Oh, gloria. Gloria, dice. Agarró la... Y Enoch se fue. Así es. Muy bien. Pues vamos. Ya en serio. Vamos a empezar.
Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 9:35. Esta palabra Dios me la dio a mí, pero para que vean que no soy egoísta, la comparto con ustedes. ¿Qué? Mateo 9:35. Dice, recorría, ¿ya lo tenemos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora en que estamos delante de ti, delante de tu divina presencia, Señor, es para pedirte, en el nombre de Cristo Jesús, que abras nuestro entendimiento, como lo hiciste, Señor, con Lidia, cuando ella estaba lavando en el río. Y llegó el apóstol Pablo y habló tu palabra, enseñó tu palabra. Y entonces dice la Escritura que tú abriste el entendimiento de Lidia para que entendiera tu palabra. Así hazlo en este lugar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos honrarte, queremos glorificarte con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos que nosotros escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuatro cosas hacía el Señor Jesucristo, según estos pasajes. Dice en el 35 que recorría Jesús todas. ¿Cuántas son todas? Todas las ciudades y las aldeas, dice. En ese tiempo no había, las calles no eran calles pavimentadas como hoy en día. No había transporte. Si acaso eran burros, eran caballos, eran camellos. Pero el Señor Jesucristo recorría, dice, todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Cómo las recorría? A pie, caminando. Y como las calles no eran de concreto, eran unas calles polvosas, llenas de estiércol de animales. Por eso es que cuando llegó en aquella ocasión con el fariseo y María fue y lavó los pies de Jesús, dice, no me diste agua para lavarme mis pies. ¿Por qué? Porque sus pies venían polvosos, empolvados, enlodados probablemente, tal vez oliendo a estiércol.
pero a él no le impidió recorrer todas las ciudades y aldeas de ese tiempo. A eso fue enviado, a predicar, primero a enseñar. En primer lugar, a enseñar en las sinagogas de ellos. Y tampoco había avión. Porque yo estoy seguro que si hubiera habido avión, él hubiera utilizado el avión. Entonces, dice aquí que enseñaba 4 cosas. 1, enseñaba en las sinagogas de ellos. Yo hacía la vez pasada a alguien una pregunta: ¿qué era lo que él enseñaba? Y me decían, la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios es muy extensa, es mucha. Pero específicamente yo aquí anoté algunas cosas que lo que él enseñaba en los lugares de reunión. Sinagoga significa lugar de reunión. Lo que él enseñaba eran parábolas. Decía algo así. Por ejemplo, enseñaba la parábola de el sembrador. Y decía algo así: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ya ustedes conocen la historia. Que una cayó en piedras, otra cayó en espinos, otra cayó en buena tierra. Y que cuando creció los espinos la ahogaron, y ya no pudo ser fructífera. La otra cayó entre pedregales, igual. Pero la que cayó en tierra, ¿qué? En tierra fértil, dio fruto al 30, al 60 y al ¿qué? Al 100 por 1. Enseñaba también el trigo y la cizaña. Del trigo y la cizaña. Enseñaba también acerca de la parábola de la semilla de mostaza. También enseñaba la parábola de el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Eso es entre muchas. Yo nada más escribí esas. Y decía, por ejemplo, es semejante. Esto es semejante al reino de Dios. Eso era lo que enseñaba el Señor Jesús en las sinagogas de ellos, y predicaba, y predicando el evangelio del reino, dice aquí la escritura. Predicaba el reino de Dios. Predicar y enseñar es diferente, aunque es parecido. ¿Y qué era lo que predicaba? Lo que predicaba era de arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué se deberían de arrepentir? De sus pecados.
Acordémonos que en este tiempo, cuando el Señor Jesús andaba predicando y enseñando la palabra de Dios, el pueblo de Dios estaba en cautiverio. El pueblo de Dios había sido esclavizado. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa de alejarse de Dios. Por causa de no hacer lo bueno, pudiéndolo hacer. A eso, el no hacer lo bueno, dice la Escritura que le cuenta a uno como pecado. Aunque ya no tengas imágenes, aunque ya no tengas ídolos, aunque ya no tengas lo que adorabas antes. Pero si uno no hace lo bueno, eso le cuenta a uno como pecado. Y yo creo que todos aquí, todos, incluyéndome yo, a veces no hacemos lo bueno. Y eso nos cuenta como pecado. Y es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Entonces, eso era lo que el Señor predicaba, el evangelio del reino. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero saben que no nada más lo hacía con palabras, sino que lo hacía con hechos, lo demostraba con hechos. ¿Y cuáles eran los hechos? Los hechos eran de que sanaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, levantaba a los muertos, hacía hablar a los mudos. Eso eran los hechos que él hacía. O sea, sí predicaba la palabra, hablaba la palabra, pero lo demostraba con los hechos. O sea, como diciendo, esto es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay carencia. En el reino de Dios no hay tristeza, porque una enfermedad causa a uno tristeza, dolor. En el reino de Dios. Y les invito para que estemos en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay opresión. Están libres. Hay libertad. Hay libertad. En el reino de Dios hay libertad. Hay libertad, no hay cautivos. En el reino de Dios no hay cautivos. En el reino de Dios no hay endemoniados. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor Jesucristo. En el reino de Dios no hay carencia. Y acordémonos de las bodas en Caná. La provisión de Jesús ahí. La provisión de Cristo Jesús en ese matrimonio. No hay carencia. En el reino de Dios, las calles son de oro y son mar de cristal. En el reino de Dios hay gozo, hay paciencia, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza. En el reino de Dios no hay pereza. Ay, ay, ay. Eso era lo que el Señor predicaba. Y lo predicaba con pasión, lo predicaba con denuedo, con valentía. Y demostraba cuál era el reino de Dios. Predicando el evangelio del reino. Y sanando
toda enfermedad. Sanando toda enfermedad. Pasajes anteriores hablan de lo que Él hacía. De que Él sanaba, Él limpiaba, Él resucitaba. Pero la iglesia primitiva, y lo podemos notar ahí cerquita, en el capítulo 10, la iglesia primitiva hacía lo mismo. 10:5, a estos 12, después de que Él los llamó, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles nos vamos a saltar hasta el 8, hasta el 7, y yendo, dice, y yendo, ¿qué dice? Predicad diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Y luego qué? ¿Qué les digo? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Lo que de gracia han recibido, denlo de gracia. Miren, Dios nos ha confiado. Dios nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones. Y no necesariamente estoy hablando de bendiciones económicas, no. Nos ha dado muchas bendiciones espirituales. ¿Y qué hacemos con esas bendiciones espirituales? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia en el pueblo. Meditando en este pasaje, pude entender que muchos de los dolores que luego tenemos, enfermedades que luego tenemos, son causadas por espíritus inmundos. Porque no es casualidad que, por ejemplo, luego uno, Dios guía a uno por orar por enfermos, pero orar por aquellas personas que tienen dolores en sus cuerpos. Y resulta que se les quita el dolor. ¿Es casualidad? Yo creo que no. Es Dios quitando dolores. Más bien quitando al que está causando el dolor. Es Dios quitando de nuestras vidas a los que están causando los dolores. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, una reflexión. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y hemos sido bautizados en su Espíritu Santo, entonces Cristo Jesús está en nosotros. ¿Cuántos creen esto? Y si Dios está en nosotros, entonces nosotros debemos de hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. Debemos de respaldar la palabra de Dios como Él la respaldaba, como Él la enseñaba. Practicando, no nada más hablando. Porque de lengua me como un plato, ¿no? Como dice el dicho, de lengua me como un plato. No, debemos atrevernos. Miren que aquí Dios está enviándonos. Dice que envió Jesús a los 12. Difícilmente
¿Ah? Lo que dice en Mateo 13:47, no lo busquen, créanme, que ahí está. Que el pez va a venir a la red difícilmente. Hay ocasiones que sí, pero regularmente es el pescador el que echa la red al agua para atrapar peces. Regularmente es eso. Difícilmente un pez va a venir a la red. De tonto, me imagino que dice, ¿no? De tonto me voy a la red. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Si Dios nos está enviando a hacer lo que Él hacía, entonces Él nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Él va a fluir. Él va a obrar a través de nuestras vidas. El 36 dice, y al ver las multitudes, ¿cómo vemos nosotros a las multitudes? ¿Cómo vemos nosotros a las personas que viven alrededor de de donde nosotros vivimos? ¿Cómo los vemos? Bien, Jesús dice, y al ver las multitudes, a la gente sin Dios y sin esperanza, a la gente que no te lo dice, pero quisiera que tú y yo llegáramos y le compartiéramos la palabra de Dios. Y más aún, que llegáramos y le preguntáramos, ¿quieres que ore por ti? ¿Cuál es tu necesidad? Podemos orar por ti. No te lo dice, pero lo está pidiendo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice que tuvo? Tuvo compasión de ellas. Nosotros al ver las multitudes, ¿despierta Dios compasión en nosotros por ellas? No me levante la mano. Ahí donde están. Pregúntese. ¿Tengo compasión de ellas? Si no tengo compasión de ellas, debemos de pedirle a Dios, Señor, despierta en mí. Despierta en mí compasión por la gente que no te conoce. Despierta en mí, Señor, compasión por la gente que está sin ti y sin esperanza. Porque si no, Señor, se van a ir al infierno. Nosotros ya somos salvos, pero ellos. Viene a mi mente lo que mi esposa decía de mí. Y lo que ella decía, Señor, yo ya me voy a ir al cielo. Porque te he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y mi esposo, y siempre que llegaba a las reuniones, y el predicador, el pastor preguntaba, ¿cuál es su necesidad? Pase aquí al frente para que oremos por usted. Ella decía, por mi esposo, pastor, que Dios lo salve, porque yo ya me voy a ir con Dios. Pero si Dios no salva a él, se va a ir al infierno. Yo creo que tiene mucho valor el pedir por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Tiene mucho valor. Miren, nuestras oraciones no se las lleva el viento.
Nuestras oraciones, dice la Escritura, que llegan como incienso agradable a Dios. ¿Saben cuál es el incienso? Es un aroma que despiden los carbones encendidos. Llega a agradar, y cuando Dios los huele, Dios huele ese aroma, le agrada. Así son nuestras oraciones. Llegan hasta la presencia de Dios y Dios las contesta. Dios las vierte sobre nuestras vidas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Compasión es amor a la manera fea, pecaminosa en que la gente está viviendo. Porque estaban, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Porque no tenían un guía. Porque no tenían un instructor. ¿Quién las guiara? ¿Quién pusiera orden? Estaban desamparadas. Qué terrible debe sentirse desamparado o desamparada cuando estás en una situación difícil y nadie te ayuda y nadie va en tu auxilio y nadie te da una palabra de fortaleza y nadie te da una palabra de consuelo y nadie te da una palabra de aliento. Desamparadas. Porque estaban desamparadas. ¿Y qué más? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra pastor es el que da de comer. La palabra pastor significa el que apacienta a las ovejas, el que da de comer. El pastor debe de traer a las ovejas alimento fresco, confortable, que nutra, que fortalezca. Pues así estaban estas ovejas, así estaba el pueblo de Israel, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver esto el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? La cosecha es mucha. La mía significa cosecha. A la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. El Pifas decía, y los pocos flojos. Quiero decirles que hace 8 días tuve un sueño. Me detengo un poquito en esto porque creo que debo de decirlo. Y porque, como les decía al principio, Dios me habló a mí, pero como no soy egoísta, lo comparto con ustedes. Pero tuve un sueño en donde yo veía un campo de maíz. Tal vez algunos que están aquí pues no saben cómo crece el maíz, pero se siembra, bueno, otras cosas, ¿no? Se siembra, sale la plantita. Nosotros en el pueblo le llamamos milpa. Entonces crece y para no hacérsela tan larga, llega el momento en que da su fruto
a eso le llamamos elote verde. Ajá. Pero después, ese elote verde madura y se convierte, le llamamos también mazorca. Ajá. Después se cosecha y luego se desgrana, en fin. Pues tuve ese sueño, que veía un campo en donde ya había esa mazorca para cosechar. Ajá. Y que yo le decía a dos mujeres, vayan y cosechen por aquel lado. Y que se iban, llevaban algo así como una plataforma. Y que ahí iban a cosechar, ahí iban a echar la mazorca. Y que había cerca de mí 4 varones. Y que les dije, vayan también ustedes y ayúdenle. Y que se fueron con ellas a ayudarles a cosechar. ¿Ah? Y pensaba entre mí, si nosotros no cosechamos pronto este maíz, se va a echar a perder. Porque van a venir las lluvias y van a podrir esta mazorca, este maíz. ¿Ah? Así es como estaba yo pensando. ¿Y qué entendí con esto? Con este sueño. Y después me dio este pasaje. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Qué entendí? Que Dios se quiere valer de nuestras vidas. Dios quiere valerse de nuestras vidas. ¿Para qué? Para cosechar. Una, la otra, que era tiempo de cosecha. Era tiempo de cosecha. Y nosotros en nuestra área, en donde nos movemos, debemos de cosechar. Dice la Escritura que la humanidad o la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es que nos vamos a manifestar? Sí, ¿cómo? Yendo, hablando la palabra, pero también demostrando. Miren, hay que atreverse. El reino de Dios sufre violencia, dice la Escritura. El reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Debemos de atrevernos. Nosotros ya somos salvos por gracia. Pero ¿y nuestros familiares? ¿Nuestros vecinos? ¿Nuestros compañeros de trabajo? ¿A dónde se van a ir si nosotros no les compartimos la palabra? Entonces, dice, mas los obreros pocos. Rogad pues, dice, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Intercesión. Oración. En los momentos de oración debemos de pedirle a Dios que envíe obreros a su mies. Porque ¿de quién es la cosecha? ¿De quién es la cosecha? ¿De quién es la cosecha de almas? ¿De quién es? De Dios. La cosecha de almas son de Dios. Dios está interesado. Esa es su
¿cómo puedo decir? Ese es su negocio. Ese es el negocio de Dios. El que seamos instrumentos. El que seamos instrumentos para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos, a aquellos que están a punto de divorciarse, como el caso de los matrimonios, a aquellos que están hundidos en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo, en el espiritualismo, a aquellos que están cautivos. Dios quiere usar nuestras manos para sanar a los enfermos. Dios quiere usar nuestra boca para compartir la palabra de Dios. Dios quiere usar nuestros pies. De hecho, somos la boca de Dios. Somos los pies de Dios. Somos las manos de Dios. Y Él quiere que usemos, que pongamos en práctica lo que Dios de gracia nos ha dado. Ahora, no entendemos que no sabemos la Biblia. No sabemos toda la Biblia. No somos como el hermano Francisco Osornio, porque hay aquí dos, que se sabe la palabra, que practica la palabra, que ora por enfermos, y algunos se sanan y otros no se sanan, como yo. No, pero en lo poco, o más bien en lo mucho que han oído, en lo mucho que ya saben, y de acuerdo a su nivel cultural, se puede. Hubo un hombre que dijo, cuando conoció a Jesús, no predicó, solamente dijo, ven y vean. Ven y ve. Nosotros tenemos mucho, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Yo era así antes, puede uno decir. Yo era así antes. Yo era un borracho, un mujeriego, parrandero y jugador. Ay, sí. Y al tener un encuentro con el Cristo Jesús, Él me ha transformado. Lo que antes yo desperdiciaba en alcohol, ahora se ha convertido en leche para mis hijos. Podemos predicar eso. Lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Y miren, cuando uno hace eso, porque es obedecer. Cuando uno obedece a Dios, me encanta lo que voy a decir. Cuando uno obedece a Dios, entonces, y esto es una confirmación lo que les voy a compartir, Él va a hacer esto a través de sus vidas. Y les dijo, Marcos 16, 15, y les dijo, id, no venid. Y esta es la gran comisión. Algunos le han cambiado el nombre, algunos, y le han dicho, en lugar de la gran comisión, le han dicho la gran omisión. Parecido, ¿no? La gran omisión. ¿Qué quiere decir? Me está enviando Dios, pero yo no voy. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. A toda persona. Se podría pensar que a los niños. No, no es a los niños. Ellos ni saben qué onda. Y dice,
Nos saltamos al 17. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen, a los que obedecen el mandato. A los que creen, en mi nombre ¿qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nos vamos al 20. Y ellos obedientes, saliendo, perdón. Y ellos saliendo, ¿qué dice? Predicaron en todas partes. ¿Y qué pasaba cuando predicaban la palabra en todas partes? ¿Qué pasaba? Dios mismo, el Señor mismo, Cristo Jesús mismo les ayudaba y confirmaba lo que ellos predicaban. Oigan, esto es maravilloso. Yo no sé cómo vean esto, pero el Señor mismo, y ahí es donde yo me hacía una pregunta. En el pasado, después lo entendí. ¿Sí? ¿Cómo es posible que el Señor se había ido al cielo? Pero a la vez que ayudaba a los que predicaban la palabra de Dios. Me hacía esa pregunta y llegué a la conclusión de que Cristo Jesús es Dios. Y Cristo Jesús, y como Dios es omnipresente. O sea que está en todo lugar. Él está aquí, Él está en otras congregaciones donde se está predicando su palabra. Él anda con los que están, con los misioneros que están hablando su palabra. En todo el mundo Jesucristo está respaldando. No respaldando a uno, no respaldando a la persona, sino que respaldando su palabra. Si usted habla la palabra de Dios, Él va a respaldar la palabra de Dios que está saliendo de su boca. Y con esto terminamos. Y vamos a ponernos en pie. ¿Puede darle un aplauso a Dios si gusta? Señor, recibe este aplauso. Recibe este aplauso, Señor, que a ti te lo dedicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, y en esta hora queremos rogarte que tu presencia gloriosa, que tu presencia todopoderosa nos ayude a compartir tu bendita palabra en donde quiera que andemos. Queremos obedecerte. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, que estamos dispuestos. Amén y amén. Hoy es un buen día también para que recibas al Señor Jesús en tu corazón. Es sencillo, solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. Y Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén.